Déjenme decirles algo. Ahorita vamos a hablar all things COVID. Todo lo que quieren saber sobre el COVID y aparte estamos estrenando un extraordinario libro y hubiera sido una pena porque yo creo que va a ser un testimonio para el futuro de la humanidad, para la posteridad, porque el doctor Francisco Moreno, que ya saben que para nosotros es el rey del COVID, médico infectólogo, responsable del programa COVID-19 en el Centro Médico ABC Observatorio y uno de los principales voceros en cuanto a temas de COVID durante esta pandemia, es con quien primero hablamos en aquel mes de enero del 2020 sobre el tema de COVID. Y yo creo que me encantaría que les contaras a los cuentavientes, Paco, lo que hemos platicado tú y yo. En el mero repunte del COVID, ¿cuántos WhatsApps te llegaban al día de pacientes conocidos, de conocidos, de conocidos, de conocidos que tenían COVID y que estaban aterrorizados? ¡Wow! Sí, mira, el 27 de diciembre del 2021, lo recuerdo bien porque estaba cenando con mi esposa y ese día llegué a los 2,300 mensajes por WhatsApp. Y la verdad es que me entró una crisis de ansiedad que platico en el libro. Le dije, ya no puedo más, tengo que parar porque me estoy volviendo loco. Me dijo, sí, apaga el celular. Y a las 3 de la mañana me levanté sudando, empapado, porque dije, es que va a haber gente que le está faltando el oxígeno y que está esperando que le conteste. Y entonces me puse a contestar mensajes. Y entendí, y la verdad es que gracias a Bárbara que me ayudó, y me comprendió que pues sabía que en ese momento dar lo mejor de uno, porque pues las personas que estaban ahí enfermas esperaban tu mensaje, ¿no? Y no, muchos no los conozco, no los conocí, pero si se pudo ayudar, pues la verdad la intención era la mejor. A veces me fueron algunos que no pude contestar porque ya venían mezclados tantos. Y luego venían mensajes chistosos, ¿no? Porque venía el que, oye, y mi perrito me contagia, pero tenías que leerlo porque si no, no sabías cuál era el que podía tener, me falta el oxígeno, me tengo que ir al hospital, ¿no? Entonces, claro, era complicado. No, y les voy a decir una cosa, yo creo que yo no conozco a nadie que haya tenido COVID o que haya creído que tenía COVID, que no te conociera, que no fuera su doctor y que no te mandara WhatsApp. O sea, ¿cómo les explico, cuentavientes, que todo el mundo me decía, no, ya hablé con Paco Moreno, no, ya hablé con Paco Moreno, sí, me está viendo Paco Moreno, no, lo que pasa es que le mandé un mensaje a Paco Moreno. O sea, yo no puedo creer cómo subsististe estos 2 años y me parece honorable de tu parte que hayas escrito este nuevo libro que vale la pena que todos lean, cuentavientes, que son historias de una pandemia y es tu narración, Paco, de todo lo que viviste en esos 2 años de pandemia. Y mira, lo que hablamos de historias de una pandemia porque son 18 historias reales, 18 historias de todo el mundo. La primera, que es Wuhan, el epicentro, es la historia de un infectólogo con el que tuvimos contacto cuando empezó la pandemia porque nosotros queríamos saber a qué nos íbamos a enfrentar. Ellos ya se estaban enfrentando. Y te cuenta él cómo ellos no sabían en el hospital de Wuhan, en el Hospital General de Wuhan, que llegaban los pacientes enfermos y no sabían qué tenían. Claro. Su esposa se enferma. Eso fue diciembre 2019. Exacto. Su esposa se enferma y ellos pensaban que era influenza y empiezan a ver que es otra cosa, pero también cuenta, y por eso está cambiado el nombre de la persona, cómo el hospital, de repente llegan los militares, lo cierran y nadie puede salir. ¿Por qué? Porque no tenían miedo que los que salieran contagiaran y tenían miedo que los que salieran dijeran lo que estaba pasando. Y así empieza el libro y cronológicamente voy narrando historias del crucero de Yokohama, de lo que pasó en España, de lo que pasó con algo que te va a gustar mucho, un capítulo que de veras creo que es muy importante leer, es el liderazgo femenino en la pandemia. De los 15 países que mejor hicieron el enfrentamiento a la pandemia, 9 liderados por mujeres, mujeres que escucharon a la ciencia, que vieron que era más importante la salud de la población que salir y hablar sin cubrebocas, que desafortunadamente comparas esos países
con los países en los que más fallecidos ha habido, Estados Unidos con Trump, la India con su presidente Modi, que no quiso hablar sobre la variante Delta y la cayó, con Bolsonaro, que acaba de perder la presidencia, probablemente muy relacionado con esto, con Vladimir Putin, que sabemos que tiene un narcisismo enorme, y de nuestro presidente que iba a enfrentar la pandemia con 2 estampitas y no nos iba a pasar nada porque si eras bueno y no eras corrupto, no te iba a pasar nada. Y tenemos 700,000 mexicanos fallecidos. La intención del libro es que esto no se olvide. Culturalmente se nos olvidan las cosas muy rápido. No quiero que esto se olvide porque podemos volver a tener una pandemia en el futuro y debes de recordar lo que viviste y dejarlo planteado. Por eso el capítulo 19 lo dejo en blanco y pongo tu historia. Cada quien tuvo una historia. A lo mejor alguien tuvo un bebé en pandemia, a lo mejor perdió un familiar en pandemia, a lo mejor tuvo COVID y estuvo intubado. Escriban su historia para que quede ahí plasmado lo que han vivido y un día, a lo mejor tu hijo, tu nieto lee. ¿Qué pasó? ¿Qué viviste? Eso debe de quedar. Esa es una buena pregunta. Siempre que hablamos de COVID lo comparábamos con la fiebre española de los 20, ¿no? No hay testimonio de esa pandemia. Los testimonios son pequeños. Hay un libro que se llama The Grand Pandemic y vale la pena leerlo, pero es un libro más relacionado con una cuestión sociocultural. La otra cosa que trato de hacer en el libro es que después de cada historia explico un poco acerca de cómo se transmite el virus, por qué hicieron lo que se hizo en Sudáfrica, por ejemplo, con Omicron. Ahí sí los 2 descubridores del virus del Omicron, de la variante Omicron, me permitieron poner sus nombres y es realmente un homenaje a ellos, porque ellos dijeron, esto está pasando aquí, y sabían que inmediatamente les iban a cerrar el país y que les iban a bloquear las fronteras, y lo hicieron, pero ellos tenían un sentido con la comunidad mundial para que esto se supiera. Y acabó resultando que la variante Omicron se originó en Holanda y 4 holandeses que fueron a un safari fotográfico a Sudáfrica empezaron la pandemia de Omicron, es decir, la epidemia que se dio con esta variante, pero ellos fueron responsables. Entonces hay historias de todo, hay historias en las que pues se te pone la piel chinita cuando te hablo de una mujer española que tiene a sus 2, a su padre y a su madre con COVID y que nada más le pueden aceptar a uno en el hospital porque ya están restringiendo las entradas por la edad. Y ella tiene que decidir a quién me llevo o dejo en el hospital y a quién no le doy esa oportunidad. O sea, el Sophie's Choice. El Sophie's Choice de lo que vivimos en ciertos momentos, incluso los mismos médicos, Marta. Estabas atendiendo pacientes y sabías que no tenías camas más que para uno y a lo mejor tenías una lista de 5 y a quién se la ibas a dar. Y eso ojalá y no vuelva a suceder nunca, porque es vivir el estrés de la enfermedad y además estar en esa situación de que no eres Dios, que no puedes tú decidir quién sí, quién no. Claro. ¿Y te tocó ese caso? Me tocó el caso que pongo de México y la historia de México, que se llama México, austeridad e ignorancia. Pongo un caso real de un paciente que le tenía mucho cariño, muchos años de conocerlo. Él empieza con COVID precisamente en diciembre del 2020, después de una cena de Navidad en la que el nieto no se hace pruebas y dice que sí se hace pruebas, se contagia y empieza a deteriorarse. Le pido que se vaya al hospital y justo ese día amanece mejor y tiene miedo de irse al hospital. Y me dice, no, me siento mejor, yo me espero. Y al esperarse, se sale de la lista de pacientes que teníamos y a los 2 días se vuelve a poner mal, ya está en el número 30 de la lista, no va a llegar, buscamos hospitales y el paciente literalmente se me muere en el coche con su hija y su nieto sin poder encontrar una cama de hospital. Y eso lo viví ese día, realmente la frustración, la tristeza, el enojo te llevan a pensar, ¿realmente lo que estoy haciendo sirve? No sirve, no puedo, ya no quiero, pero pues
así pasó y creo que eso es lo que debe de quedarse plasmado para que no vuelva a pasar nunca. Tú que estabas en el día a día con los pacientes que necesitaban un tanque de oxígeno y no lo encontraban, con pacientes que se ponían más graves y que había que tomar la decisión si entubarlos o no, que viste, híjole, es muy duro decírtelo así, Paco, pero tanta muerte a tu alrededor, tantos estados tan graves, 3,000 mensajes todos los días de gente desesperada pidiendo tu ayuda, la impotencia de ver la pobre respuesta del gobierno y el mal manejo que tuvieron en México sobre el COVID. ¿Cómo te cambió esto como doctor y como persona? Pues mira, yo he comentado en algunos foros que yo me llevo 3 mensajes que he aprendido durante la pandemia. Lo primero es aceptar que somos vulnerables, que nos vamos a enfermar un día y que tienes que estar en la mejor condición física para enfrentar las adversidades que vienen. La verdad es que la salud se había olvidado en nuestro país. Estamos acostumbrados a vernos gorditos, a trabajar mucho, pero no hacer ejercicio. Entonces, conocer la vulnerabilidad que tiene el ser humano, que en pleno siglo XXI, una enfermedad viral que no se ve, un agente que no se ve, un agente microscópico, provocó la muerte por exceso de mortalidad de más de 20 millones de seres humanos. La segunda es humildad, Marta, y la humildad es decir, no puedo salvar a todos, no puedo tener todas las respuestas. Creo que nunca en mi vida le contesté a tantos pacientes, no sé, porque me decían, ¿y cómo vas a estar en el día 5? Pues no sé, porque cada quien evoluciona diferente. O ¿cuándo se va a acabar esto? Pues no sé, porque el virus tiene una forma de presentarse diferente. Y poder decir humildemente no sé, que es mucho mejor que inventar algo para tratar de dejar a alguien tranquilo. Y la tercera creo que es comprensión. Y comprensión es tratar de contestar los mensajes de la gente que está desesperada, comprender también, ojalá por parte de la sociedad, a un trabajador de la salud que llegaba exhausto a su casa y que se ponía frenético porque al lado estaban haciendo una fiesta de Navidad cuando acababa de salir de urgencias lleno de pacientes con COVID. Y eso nos pasó a muchos. Y creo que desafortunadamente los trabajadores de la salud en México no tuvieron el reconocimiento, ya no digamos por parte de la autoridad, que ese es pues muy triste, ¿no? Pero por la sociedad a veces me da tristeza ver que compañeros míos que fallecieron en la pandemia, pues las familias se han pues quedado con esa sensación de mi papá fue un héroe, murió con COVID y nadie hace nada por decir mi papá hizo esto, es como un soldado que murió en plena guerra. Yo creo que humildad, comprensión y vulnerabilidad son mis enseñanzas que yo me quedo. Cada quien debe de buscar las suyas, pero creo que para mí esas 3 partes han sido muy importantes y sí me cambió como médico porque creo que hay que ser más humildes como doctores, hay que ser más comprensivos como doctores y hay que sabernos que también nosotros nos podemos enfermar. Claro. Y yo creo que ese reality check que tuvieron tú y muchos infectólogos en el mundo fue muy impresionante porque yo creo que pocas veces un doctor y un doctor de tu calibre, Paco, que lleva tanto tiempo dedicado a la infectología, a los virus, a las bacterias, el encontrarte ante una situación que, como dices tú, no sabía nadie cómo iba a evolucionar, cómo se iba a complicar. O sea, iban aprendiendo y sacando deducciones sobre la marcha. Porque si llega alguien a ti que tiene SIDA, lo entiendes perfecto, sabes cómo va a suceder, sabes qué hay que hacer, sabes qué medicamentos. Estaban a ciegas. Claro, y cuando me acuerdo la entrevista perfecto de ese 25 de enero del 2020 que tú me hiciste, y me acuerdo cómo me preguntaste, ¿y neta va a pasar esto? Y te decía, yo creo que sí, Marta, yo creo que sí es algo muy peligroso. Y era difícil convencer porque, pues, en pleno siglo XXI decir, va a haber, si yo te hubiera dicho en el 2019 a principios, va a haber una pandemia que va a matar a 20 millones de seres humanos en los próximos 3 años, me hubieras dicho, estás loco, vete con Spielberg y que haga una película.
o vete con Cuarón o con González Iñárritu para que tomen un script. Pues sí. El script lo vivimos. Y yo lo que quiero es que escriba cada quien su script, porque cada quien vivió esto de manera diferente. Claro. Este es un libro que quedará para estudios en el futuro, en 30, 40, 50 años, de lo que pasó en 100 años en aquel 2020 en el mundo. Ya se nos olvidó. O sea, yo el otro día estaba en una tienda, un gentío atascado, poca ventilación, y me di cuenta que me quedé traumada para siempre y que lo primero que pensé es, ay, Dios mío, no me vaya a dar COVID por estar aquí metida. Y que aunque ya nadie trae máscaras, sí quedamos tocados, pero ya se nos olvidó. Mira, yo creo que culturalmente tenemos esa tendencia a que se nos olviden las cosas, sobre todo malas, ¿no? Y a lo mejor es un poquito de protección cerebral de que tú tratas de bloquear eso, pero precisamente el libro es para eso, para que no se nos olvide, porque podemos cometer los mismos errores que cometimos en esta pandemia y también ver los aciertos que se tuvo, como te comentaba con el liderazgo femenino, que yo creo que es una llamada al mundo a decir, oye, no puede ser que sean tan pocas las líderes mujeres en el mundo, necesitamos más de su empatía, de su cariño, de la comprensión que tienen ellas para una población que necesita de su cuidado, no de el reflector hacia la persona que está al frente de tu gobierno, ¿no? Entonces, creo que no se nos debe de olvidar, pero yo creo que la tendencia es esa, a olvidar lo malo, a olvidar lo que no quieres recordar. Por eso creo que vale la pena escribir el último capítulo con lo que te pasó para que lo leas y lo lean la gente que lo vivió contigo. Claro. Oye, a ver, el libro está a la venta. ¿Dónde lo consigue uno? Mira, impreso está en todas las librerías, en cualquiera de las librerías de México lo pueden encontrar. También lo pueden encontrar en forma digital en las plataformas habituales y está el audiolibro que yo narro y que fue todo un reto para mí, te cuento. ¿Narraste el libro? Así es. ¿De qué estás hablando? Esa es cosa seria. Es un reto porque como médico estás acostumbrado a leer las cosas muy rápido. Sí. Y entonces a la hora que estaba narrando la pobre de Verónica, que me ayudó y que le mando un saludo enorme, me decía, no doctor, no es de la, es de la. Y porque todas las palabras me las comía porque lo leía rápido. Claro. Tuve una paciencia enorme, pero yo narro el libro y creo que me gustó mucho por, uno, la experiencia y dos, porque fue lo que yo viví y me volví a emocionar con el momento, porque me volví a acordar del momento que estábamos a las 3 de la mañana conectados con Corea y que nos estaban contando qué es lo que estaban haciendo en cuanto a la secuenciación y todos esos momentos en los que vivimos y que pues a través de escribirlos, de las notas que yo tenía de esas reuniones, pues se fueron haciendo las historias reales de lo que estaba pasando y te vuelves a emocionar y lo vuelves a vivir y creo que eso para mí fue algo muy, muy padre. Les pido ahí, al final, cuando termino el audiolibro, que agarren una libreta, un papel y escriban su historia. Que aunque sea un audiolibro, tengas tú un lugar donde hayas guardado lo que pasó. 100%, qué increíble. Bueno, entonces, el libro en todas las librerías, el audiolibro, ¿dónde lo pueden descargar? Ya es en Penguin Random House, es de Aguilar, y ahí ya está a la venta, igual en la forma digital en todas las plataformas. Y pues espero que sea de utilidad para que podamos ser mejores. Al final, los retos lo que te pueden hacer es hundir, hacerte mejor o ignorarlos. Y creo que aquí tenemos que salir fortalecidos de este reto tan grande que tenemos. 100%. Oye, obviamente no voy a dejar ir a Paco Cuentaviente sin preguntarle lo obvio. No sé si te lo estoy preguntando bien, pero así lo decimos los mortales. ¿Nos debemos de poner la cuarta vacuna de COVID o qué? Ya sé sincero.
te voy a ser totalmente sincero. La famosa esta cuarta vacuna es una nueva vacuna. ¿Por qué es una nueva vacuna? Porque es la primera vacuna que tiene la variante original y una variante actualizada, que es la variante de Omicron. Ya tenemos estudios, porque Moderna y Pfizer, que son los fabricantes de esta vacuna, ya tienen los resultados, ya ha sido muy exitosa, incluso con las subvariantes que tenemos actualmente, como BA5, BA4, BQ1, BQ1.1, y esto va a ayudar a que tengas una inmunidad reciente y hacia lo más cercano de lo que ha pasado. Yo les diría a tus cuentavientes lo siguiente: no piensen que es la cuarta vacuna o la quinta, porque entonces pensarías que te estás poniendo la 22 de influenza. Y no, yo llevo 22 años vacunándome con la vacuna anual de la influenza. Oye, me gustó esa explicación. Claro, nosotros lo vivimos como la cuarta de COVID. No, es la primera de variantes, es la primera que tiene una nueva formulación. Y cuando me preguntas, ¿te vas a tener que poner una vacuna cada año? No sé, pero esta sí póntela. Pero esta sí póntela, 100%. Ok, ahora, explícame otra cosa. ¿Tú crees que el COVID va a acabar siendo como la influenza? Todos los años, una vacuna y que llegó para quedarse. No creo, porque el virus no tiene la capacidad de mutación que tiene el virus de la influenza. Lo que puede ser es que en un futuro, al igual que pasa con la influenza, que tiene reacomodos genéticos porque tiene reservorios animales, ya vimos que el coronavirus también tiene reservorios animales. Y incluso se piensa que Omicron viene de una infección a los roedores y de los roedores de nuevo al hombre, y que eso modificó la estructura del virus y la hizo menos virulenta. Entonces, no creo que haya vacuna anual para los coronavirus, pero se queda con una amenaza para el futuro de lo que podría pasar. Y por eso se está trabajando sobre vacunas de coronavirus que tengan el virus completo. Y también hemos aprendido a que hay que confiar en la ciencia. Se calcula que 40 millones de seres humanos se salvaron porque se vacunaron, sobre todo cuando llegó la variante Delta. Entonces, vamos a estar mejor preparados científicamente. Esperemos que también como sociedad y sobre todo como gobiernos también estemos mejor preparados. Ok, ¿ya te la pusiste? Ya. ¿Cómo te fue? Desafortunadamente la vacuna, el gobierno mexicano la ha desestimado y ya dijo que no la van a aplicar. Y pues yo les diría que de regalo de Navidad, si pueden, traten de vacunarse, porque es muy útil. Y la otra es seguir exigiendo que ya dejen de monopolizar las vacunas y que permitan que tanto las empresas como los estados compren sus vacunas y apliquen la vacuna a la persona que quiere vacunarse, porque es muy triste que no te puedas vacunar porque simple y llanamente no se les da la gana de liberar las vacunas. Oye, a ver, explica eso, porque de repente uno no entiende, porque no tiene referencia o perspectiva. Pero dame como referencia un país como Estados Unidos, que las vacunas de influenza y de COVID y de monkeypox son gratis. Así es, porque ven el problema. A ver, tú prevenir una enfermedad es mucho más barato que tratar. Si imagínate que estas 700,000 mexicanos que fallecieron, ellos hubieran tenido la vacuna, hubieran tenido la oportunidad de no haberse infectado. Evidentemente muchos de ellos se infectaron antes de que hubiera la vacuna. En tan solo diciembre del 2020, enero del 2021 y febrero del 2021, se calcula que el exceso de mortalidad en esos 3 meses fue de 200,000 individuos. Pero la realidad es que si tienes la opción de vacunarte, prevenir una enfermedad, el que tiene la enfermedad gasta en medicamentos. Si llega al hospital, gasta en el hospital. Si es de institución, pues la institución va a gastar en la atención de ese paciente. La prevención, el evitar tener una enfermedad, es mucho más barato que tratarla. Yo digo que el mejor país no es el que hace 50 trasplantes semanales de corazón con éxito. El mejor país es el que no necesita ningún trasplante de corazón en todo el año, porque logró que su población
estuviera sana y no requiriera de un trasplante de corazón. La medicina preventiva es primordial y el cimiento de la medicina preventiva son las vacunas. Oye, pero sobre todo en un país en donde la situación de la salud pública es tan complicada como el nuestro. O sea, díganme ustedes quién no les dan ganas de llorar cada vez que tienen que ir al ISSSTE o al IMSS, atenderse de cualquier cosa, porque casos de horror, bueno, hemos escuchado tantas veces durante tantos años en este programa de negligencias, atrocidades, esperas para hacerte una resonancia, un ultrasonido de meses. Ya olvídate de cosas más complicadas. Entonces, pues sí, qué triste que no sea parte de un programa de salud pública la vacuna del COVID. Y ha sido un problema no solamente con vacuna de COVID. Si viste las estadísticas que mostró Fonsalud hace 2 semanas, la vacuna del papiloma humano que previene el cáncer cervicuterino, la segunda causa de muerte en las mujeres por neoplasia, pues la aplicación en México es del 0.5%, la menor de América Latina. Imagínense ustedes eso, cuentavientes. Bueno, pues entonces a vacunarse de COVID. Nada más otra pregunta que te tengo que hacer. De manera privada, doctores como tú o neumólogos están poniendo la vacuna de COVID para los que no pueden irse a otra parte del mundo a vacunar. No hay manera. La vacuna la tiene el gobierno es el que la distribuye y ellos, pues por eso, mira, Marta, los niños de entre 5 y 12 años no han acabado de vacunarse. No se ha vacunado a los niños entre 6 meses y 4 años, cuando ya se vio que hay un incremento en la hospitalización, sobre todo a raíz de Omicron, que produce mayor afección de la vía respiratoria alta. Por eso te ponen la vacuna cuando ellos quieren, donde quieren y la que quieren, y parecería que es un mensaje de yo te estoy dando esto de regalo, la vacuna. Es totalmente pues una cosa politizada que va en contra de cualquier principio de salud que hubiera en el mundo, porque es un derecho, que es un derecho. Y además las vacunas las acabamos pagando nosotros, no las pagó el gobierno, la pagó el gobierno con nuestros impuestos. Entonces, es muy triste que no puedas a estas alturas, 2 años después, tener la posibilidad de que los estados, ya no digas alguien más, los estados digan, tales empresas van a vacunar a sus empleados y tengamos las vacunas actualizadas, pero no, hay 100%. Otras prioridades. 100%. Oye, me acaba de llegar un mensaje bien interesante de un cuentaviente mexicano que está en Estados Unidos porque se fue a vacunar de viruela del mono. Este cuentaviente dice que es gay y que todo el mundo le ha dicho que por ser gay se debe de vacunar y se vacunó. Mi pregunta es, hablemos tantitito de la viruela del mono cambiándote el tema de manera radical. Mira, te voy a decir un dato para que realmente veamos lo inverosímil que ocurre en nuestro país. Se acaba de publicar en la revista Lancet la semana pasada un artículo sobre las características que tienen los pacientes mexicanos que tienen o que se han registrado con viruela del mono, que por cierto es difícil hacer el diagnóstico porque tienen muy centralizados los sitios en donde se hacen las pruebas diagnósticas. Pero en ese estudio se recomienda que la población que es más vulnerable, que ahorita es hombres que tienen sexo con hombres, se vacune como una medida preventiva. Esa es la conclusión de ese estudio mexicano, cuyo coautor es el señor Hugo López-Gatell, que ha puesto el freno a la aplicación de la vacuna en México. Entonces, ¿cómo puedes publicar en una revista científica que se debe de vacunar a esta población y a nivel general negar la vacuna? ¿Por qué? Porque dices que no es necesario. ¿De qué me estás hablando? De eso. Lancet. El artículo está, él es un coautor, vienen las conclusiones y el señor niega, y me niego a decir doctor, perdón, el señor niega la aplicación de esa vacuna. ¿Cuál sería tu recomendación para todos los cuentavientes escuchándote? Si tú eres una persona que entras en este grupo de riesgo, que son hombres que tienen sexo con hombres, debes de tratar de buscar la vacuna. ¿Por qué? Porque eso previene que puedas tener esta enfermedad y al final
el no vacunar a esa población de riesgo puede hacer que se salga de ahí. Es decir, que empieza a tener otras personas riesgo, como ocurrió con VIH. Si recuerdan VIH, al principio decíamos, no únicamente tienen VIH los hombres que tienen relaciones con hombres. Y ahora sabemos que hay partes en África donde hay más mujeres con VIH que hombres. Entonces, se salió de esa población, no se protegió para que no se expandiera. Y desafortunadamente aquí en México no hay el menor interés en tenerlo. Qué barbaridad. Bueno, ya oyeron, cuentavientes, toda mi comunidad adorada LGBTIQ, vacúnense. ¿Dónde se pone uno la vacuna contra...? En Estados Unidos hay muchos sitios donde se pone en forma gratuita. No, en México. En México no hay. No hay. ¿De qué hablas, Marta? No hay. Espérame, ¿ni a nivel privado? Ni a nivel privado. Bueno, a nivel privado ni siquiera nos dejan hacer pruebas de diagnóstico. Todas las tienes que mandar al INDRE. Todo en este país quiere centralizarse para que lo que no se ve no exista. Pues qué pena, cuentavientes, que tengan que viajar a la frontera para ponerse la vacuna del monkeypox. Y que son 2 dosis, entonces son 2 viajes. Esto es complicado. Sí, muy complicado. Oye, a ver, tengo otras duditas que me encantaría que resolvieras. Lourdes Gallegos dice, si me vacuné de influenza, ¿me puedo vacunar de COVID? Sí, incluso te puedes poner... diferencia? Las dos simultáneamente, ¿no? Incluso, exacto, una en un brazo y la otra en el otro. O sea, la vacuna de influenza y COVID en Estados Unidos te la ponen simultáneamente. Sí. Para que se lo sepan. O sea, que no tienes problema. Te felicito tanto, Paco, por tu libro. El libro nuevamente se llama Historias de Pandemia, Historias de una Pandemia, para que lo busquen ya y pueden seguir al doctor Paco Moreno en DR Paco Moreno 1. Y bueno, ni modo, no te quiero dar más trabajo, pero es mi obligación darle a los cuentavientes el teléfono de tu consultorio. 55 52 73 11 38. Ok, 55 52 73 11 38. Te quiero, te mando besos. Igualmente, gracias por todo y gracias por ser de las primeras que creyó en mí y en lo que iba a pasar y que diste una información que ayudó a mucha gente, estoy seguro.